Entonces, ahí. Como yo lo que deseo saber es que la empresa desea saber a cuál es el precio que debe establecer el gas, cuánto debe cobrar, cuál debería ser su precio, ¿cierto? Sí, yo sé que el precio de la benzina es 1950 y además ya tengo un objetivo, tengo una meta, quiero vender 2500 unidades de cilindros de gas. Bien, entonces, para esto, para poder predecir, porque aquí no está en ningún lado los 2500, aquí no está en ninguna parte el 1950, o sea, no está esa información. Debo predecir algo nuevo. Para eso, lo primero que debo realizar, entonces, es identificar la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, identifico, esta es mi variable dependiente, Y, y esta es mi variable x1, x2. A diferencia de los ejercicios anteriores, ahora como ustedes pueden observar, tenemos dos variables independientes. ¿Ya? Dos variables independientes. Antes teníamos cuatro, me parece. Cuatro variables independientes y después eliminamos una. Ya, en este caso entonces vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a datos. Les recuerdo que esta pestaña debemos tenerla activada. Para poder activarla, les recuerdo cómo hacerlo. Tenemos que ir acá a Archivo, Opciones, Complementos, y aquí en Complementos de Excel ir. Y tenemos que tener marcado herramientas para análisis y herramientas para análisis VBA. Las dos, tenemos que las dos primeras revisar que estén marcadas. Le ponemos aceptar y ahí nos va a aparecer este menú de acá arriba que es análisis de datos. Pinchamos análisis de datos y entonces ahí nosotros nos vamos a regresión lineal, aquí en regresión, aceptar, y entonces acá, como ya previamente identificamos cuál es mi variable dependiente, es importante entender esto. ¿Cuál es mi variable dependiente? Es el resultado dentro del mundo real, ¿cierto? Es el resultado último, es decir, ¿de qué depende el precio de la benzina? ¿Dependerá de los kilos de gas? No, ¿cierto? Esto es al revés, es decir, los kilos de gas vendidos sí dependen del precio del gas y del precio de la benzina, ¿cierto? Claro, depende del precio de la benzina porque al final son bienes sustitutos. Entonces, rango I, marco todo incluido una celda del título. Bien. El X marco los dos X juntos junto con una celda de título. Como incluí una celda del título, aquí le tengo que poner que tienen rótulos los datos. ¿Ya? Que la primera celda automáticamente asume que es el rótulo. Le pongo a aceptar. Ya. Y esta es entonces mi regresión. Nosotros vimos que la semana pasada que lo primero que debíamos identificar eran los coeficientes. Estos coeficientes tenemos que identificar que no sean cero. Si no son cero, bueno, entonces tengo una regresión lineal que hasta el momento es de la siguiente forma. Y es igual a, entonces tengo el precio de la benzina, ¿cierto? Entonces tengo el precio de la benzina por el precio de la benzina.
¿Estamos bien? Después tengo este otro coeficiente menos, y esto por el precio del gas. Y además tengo más. Bueno, este sería entonces mi regresión lineal. Este es el resultado de mi regresión lineal. Ya, voy a poner aquí para que se note un poquito más. Este es el resultado de mi regresión lineal. ¿Ya? En el cual simplemente, si yo quiero revisar o yo quiero lograr predecir cierta información, entonces en ese caso, en ese contexto, simplemente reemplazo el precio del gas, reemplazo el precio de la benzina y cada uno lo multiplico por los betas respectivos y, y me va a dar el resultado de la Y. El resultado de la Y, ¿qué significa la Y? Es la cantidad de gas vendidos. ¿Cuánto gas estoy vendiendo? Entonces, ya tenemos esto listo, pero antes de contestar a esta interrogante que nosotros tenemos acá, tenemos que identificar ahora qué tan válido es este resultado. Entonces vamos a tener que hacer un análisis estadístico y tenemos que identificar la validez, la varianza y las pruebas de hipótesis de esta regresión lineal. Entonces, como tenemos que hacer eso, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Siempre que nosotros realizamos una regresión lineal, tenemos que saber cuántas son las variables independientes. En este caso son dos. Bien. Cuando es una la variable independiente, tenemos que fijarnos en el coeficiente de determinación R cuadrado. Bien. Cuando son dos o más las variables independientes, tenemos que fijarnos en el R cuadrado ajustado. ¿Ya? El R cuadrado ajustado sirve para las regresiones lineales múltiples. Ahora, recordemos, ¿qué es el R cuadrado ajustado? Voy a ponerlo aquí yo, es 0,91, pero lo voy a mostrar en un porcentaje. Porque para nuestros efectos, esto tiene un significado en porcentaje. ¿Ya? Ahí está, 92%. Aproximadamente es un 91, es un 91, 98, casi 91. Bien. Entonces, un 92% del coeficiente de determinación, ojo con esto, este es el coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado ajustado, cuando realizo una regresión lineal múltiple. Este 92% significa que esta regresión, junto con las variables que se encuentran aquí, explica en un 92% los kilos de gas vendidos. ¿Ya? Explica en un 92% aproximadamente los kilos de gas vendidos. Significa que existen otras variables que no están incluidas en este modelo que explican el 8% restante. Como por ejemplo, a lo mejor se vende mucho más gas cuando hace más frío. A lo mejor la temperatura sería una tercera variable que podríamos incorporar. O a lo mejor se vende más gas cuando hay promociones, qué sé yo, cuando hay ofertas, no sé qué. ¿Cierto? O a lo mejor también implica el valor del gas está relacionado con el valor de la electricidad. A lo mejor también es con respecto a la calefacción me refiero. O el precio de la leña también puede afectar al precio del gas. Bueno, existen otras variables,
Pero cualquier otra variable que no esté incluida dentro de este modelo explica el 8% restante. ¿Ya? Es decir, nuestro modelo explica el 92% de la cantidad de gas que vendo. El 92%. Ojo con esto. Cuando nosotros evaluamos un modelo, siempre el R cuadrado ajustado debe ser mayor que 70%. ¿Ya? Esa va a ser nuestra regla, nuestra política. A esto se le llama explicabilidad. ¿Ya? Explicabilidad. Es decir, si yo quiero hacer una regresión lineal en la cual quiero predecir los kilos de gas, en ese contexto, yo quiero saber qué tan explicativo es este modelo en predecir los kilos de gas que yo voy a vender. En el caso que nosotros estamos viendo, me lo explica en un 92%. Como es mayor a 70%, hasta aquí entonces es un modelo bastante explicativo o suficientemente explicativo. ¿Cierto? Muy bien. Además de esto, debemos comprender que existe algo que se llama varianza. Bien. Les voy a mostrar Pensemos que tengo una regresión lineal de este tipo, en el cual tengo cada puntito rojo es un valor muestral y yo tengo una regresión lineal que es identificada por esta recta que pasa entre medio. En este caso, mi regresión lineal tiene muy poca varianza, que lo que quiere decir que son poquitos márgenes de error que tiene cada punto muestral en comparación con la regresión lineal, ¿cierto? Tiene muy poquita varianza. Si nosotros vemos otro ejemplo, por ejemplo este, podemos ver que algunos puntos tienen mucho error en comparación con la regresión lineal, ¿cierto? Lo que significa, en otras palabras, que tiene mucha más variabilidad, mucha más varianza. Entonces ustedes comprenderán que mientras los datos tengan más varianza, ¿cierto? Es más difícil poder predecirlo. Estoy más lejos de la predicción, aunque en el modelo 1 y en el modelo 2, aún así haga una regresión lineal, pero en el modelo 2, en el modelo 1, por ejemplo, mi regresión lineal o el resultado que yo diga va a ser casi igual a lo que me prediga, ¿cierto? El resultado real con el valor esperado van a ser muy similares. En cambio, en el ejemplo 2, el valor esperado, que es la línea, va a ser muy diferente al valor real. Va a estar relacionada a grandes errores. Grandes errores. Tan grandes son los errores que prácticamente no me sirve para poder predecir. Es por eso importante que nosotros analicemos estadísticamente cuál es la variabilidad que tiene nuestro modelo. ¿Cómo hacemos eso? Aquí dentro en el análisis de varianza. Bien. En el análisis de varianza, que es este cuadrito de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Primero, debemos analizar el valor crítico de f. Como nosotros estamos trabajando con un 5% de error, recuerden que nuestra regresión está hecha con un 95% de confianza. En otras palabras, el valor crítico de f, lo primero es que debe ser menor, o el valor crítico significa el error, significa que debe ser menor que un 5% o menor que un 0,05, ¿cierto? Entonces, esto debe ser menor que un 0,05. Esa es la primera regla que nosotros vamos a revisar. En este caso, la cumple. Por lo tanto, lo voy a poner aquí de color verde. ¿Ya? Lo cumple. Lo segundo que nosotros vamos a revisar es que nosotros vamos a tener una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis?
es que la varianza no es adecuada. Bien, la varianza no es adecuada o tiene demasiada variabilidad. Para esta prueba de hipótesis vamos a tener que realizar una prueba F de Fisher. ¿Se acuerdan que en estadística ustedes tenían una tablita y buscaban los grados de libertad por arriba, los grados de libertad por abajo, encontraban un número que unía esto y ese numerito lo comparaban con el valor F, valor tabla con el valor F que les daba? ¿Ya? Bueno, eso mismo nosotros vamos a hacer, lo mismo que hacían ustedes en estadística. Pero no vamos a utilizar la tabla, lo que sí vamos a utilizar es el valor que nos da el Excel, ¿ya? Porque Excel también calcula el valor tabla. Para eso entonces vamos a utilizar la siguiente función. Vamos a utilizar la función inb corta punto f, ¿ya? Que se encuentra ahí. La invertida de f. Entonces, ustedes pueden ver que debo poner aquí la probabilidad. La probabilidad que nosotros estamos trabajando es un 0,95. Bien. Dos puntos. Los grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad 1? Los grados de libertad 1 son en la cantidad de variables independientes que tenemos. En este caso tenemos dos variables independientes, ¿cierto? Por lo tanto, los grados de libertad son 2. ¿Ya? Esto también nos lo da el Excel. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece grados de libertad 2. Grados de libertad de la regresión. ¿Por qué? Porque son dos variables independientes. Bien. Punto y coma. Los grados de libertad 2. Tenemos que poner otro grado de libertad. ¿Ya? Los grados de libertad 1 son los grados de libertad que aparecen arriba horizontalmente. Y los grados de libertad 2 son los grados de libertad que aparecen verticalmente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad verticalmente? Es la cantidad de datos que tiene nuestra muestra menos las variables independientes. La cantidad de variables que tiene nuestra muestra son 11, menos 2 nos da entonces 9. ¿Ya? Y está también aquí. ¿Ya? Pero es importante saber en qué consisten estos números. Entonces, le doy Enter y me da cuál es el valor tabla. ¿Qué significa el valor tabla? Significa que este F, la regla es que el F debe ser siempre mayor que el invertido de F. En este caso, el valor F es muy por sobre el valor que nos dio a nosotros. Y como es mayor, significa que tiene un buen análisis de varianza. Voy a poner aquí color verde también. ¿Ya? Debemos hacer el análisis. Este análisis que nosotros hacemos de la varianza es del modelo completo, del modelo en general. ¿Cuál es la variabilidad que tiene? Si la variabilidad me ayuda o no me ayudará a predecir. En este caso, yo compruebo que sí me ayuda a predecir. Bien. Ahora vamos a revisar abajo nuestros betas. ¿Ya? Por cada beta debo hacer el siguiente análisis. Lo primero que debo realizar es que aquí existen dos probabilidades. Bien, lo voy a poner aquí de amarillo. Dos probabilidades, es decir, inferior y superior. Bien. Lo primero que debo realizar en cada uno de los betas es que me está diciendo, oye, la probabilidad de este beta con un 95% de confianza es que no sea 2,4. Es decir, podría llegar a ser 2,1 y 2,7. ¿Ya? Eso es lo que me dice este número. Me dice, ojo, este beta, el coeficiente de intercepto, el beta 0, me dice que podría ser o 2,1 o 2,7. ¿Ya? En ese rango se puede mover, en otras palabras.
El precio del gas, que es menos 1,2, puede llegar a ser menos 1,5 y 1,01. ¿Ya? Y el precio de la benzina, que es 1,62, claro, con un 95% de confianza significa que hay errores, puede llegar a ser 1,25 hasta 2. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos revisar es que dentro de este rango, es decir, del rango inferior y en el rango superior, entre medio de este rango no esté el 0. Eso es lo que debemos revisar. ¿Ya? Es decir, entre el 2 y el 2,7 está el 0, no, estamos bien. Entre el menos 5 y el menos 1 está el 0, no, tampoco. ¿Por qué? Porque recuerden lo que sucede cuando existe la probabilidad de que el beta sea 0. Si el beta se hace 0, como lo vimos en la clase anterior, si el beta se hace 0, automáticamente, inmediatamente, toda esa variable la sacamos de nuestro modelo. Automáticamente extraemos esa variable y la eliminamos. Entonces, y aquí tampoco. Por lo tanto, en el primer análisis que nosotros vemos es que el 0 no se encuentra entre el rango inferior y el rango superior. Por lo tanto, está correcto. Ya lo voy a dejar aquí todo esto de verde. Ya, porque está correcto. Lo siguiente que debemos analizar es la probabilidad. Cuando dice probabilidad, ¿ya? En probabilidad, entonces lo que nosotros debemos realizar es un análisis. ¿Qué significa probabilidad? Significa qué tan probable es que nuestro coeficiente sea 0. Eso significa la probabilidad. ¿Qué tan probable es que nuestro coeficiente sea 0? Como estamos trabajando con un 95% de confianza y también como estamos trabajando con porcentajes, entonces yo les aconsejo hacer lo siguiente. Tomen estos números y los convierten aquí arriba en porcentajes. ¿Ya? Y pueden agrandar la cantidad de decimales. ¿Ya? Bueno, esta es los porcentajes de que el beta sea 0. ¿Cómo nosotros vamos a determinar si es correcto o no? Siempre la probabilidad debe ser menor que el 5%. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un 95% confianza, lo que significa que aceptamos como máximo un 5% de error. Aceptamos como máximo un 5% de error. Por lo tanto, la probabilidad de que el beta sea 0 no debe superar el 5%. En este caso, están todos correctos. Y entonces, los dejo en verde. Lo siguiente que vamos a analizar es una prueba T. Una prueba de T-Student. ¿Ya? Les recuerden que la prueba T tiene funciona de manera diferente, ¿cierto? Que una distribución normal, ¿cierto? O la prueba F. Bueno, el estadístico T, para poder realizarlo, debemos tomar en consideración que yo voy a comparar estos números, pero no esos números, son el valor absoluto de esos números, ¿vale? Significa que voy a tomar en consideración el 18 positivo, el 11 positivo y el 9 positivo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a hacer exactamente lo mismo que arriba. Vamos a realizar el valor, vamos a revisar el valor de tabla de la prueba T y lo vamos a comparar con el estadístico T que nos da nuestra regresión por cada beta. Entonces, ponemos el invertido de T. Bien. Vamos a trabajar con el 0,95. Y los grados de libertad, que son solo 2. Entonces, al poner esto, nos va a dar cuál es el valor tabla. Y siempre el estadístico T, al igual que antes, ¿cierto? El T debe ser mayor que
el invertido de t. ¿Ya? Por regla. En este caso, todos los estadísticos t son mayores. Recuerden que es el valor absoluto del estadístico t. ¿Ya? ¿Por qué razón aquí nos da negativo? Simplemente no, nos da negativo porque este beta es negativo. ¿Ya? Y eso es correcto, porque un beta negativo habla acerca de la correlación de la variable, que lo vamos a ver ahora. Bien. Entonces, en otras palabras, todos los beta cumplen, ¿cierto? Con el análisis estadístico, los voy a dejar ahí en verde. Esto son las 3 revisiones que nosotros debemos realizar por cada beta. Bueno, más la que nosotros vimos, que es simplemente una revisión visual con respecto al coeficiente si es 0 o no. Pero además, si que no sea 0, también debemos ver la probabilidad que lo sea. Y es por eso que estamos revisando la otra, lo otro, el rango, ¿cierto? La probabilidad que sea 0 y el estadístico t. Ahora que tenemos listo esto, es importante entender lo que significan los coeficientes. Les recuerdo que este es el beta. Estos coeficientes son los beta. Entonces, el precio de la benzina es 1,6. Aquí. Significa que cuando el precio de la benzina aumenta, en 1, ¿bien? Si el precio de la benzina aumenta en 1, significa que los kilos de gas van a aumentar también en 1,6. Eso es lo que significa el beta. ¿Ya? Recuerden que estamos evaluando Y, y Y son los kilos de gas. Si el precio de la benzina aumenta en 1 peso, significa que los kilos de gas van a aumentar en 1,6. El siguiente beta del precio del gas significa que si el precio del gas aumenta en 1, significa que los kilos de gas van a disminuir en 1,2. Y algo lógico por un tema de ley de demanda. Cuando el precio del artículo aumenta, cuando el precio del gas aumenta, entonces, obviamente, nosotros identificamos que la cantidad vendida de ese artículo disminuye. Esto se llama ley de la demanda. Ahora, esto es importante porque como el beta es 1,2, nosotros también podemos determinar cuál es la elasticidad precio de la demanda de este artículo. ¿Ya? Es algo que nosotros vimos en economía, si ustedes lo recuerdan. Entonces, precio del gas aumenta en 1, significa que la cantidad de kilos de gas disminuye en 1,2. En este caso, ¿qué tipo de elasticidad tiene el mercado del gas? ¿Cuál es la elasticidad precio de la demanda? Es elástica, ¿cierto? Tiene una elasticidad elástica. ¿Por qué? Porque los kilos de gas disminuyen más que el aumento del precio del gas, ¿cierto? La disminución es mayor. Ojo con eso. Bueno, eso es lo que significan estos coeficientes y esa es la razón por qué algunos coeficientes son negativos, simplemente porque el aumento del precio del gas tiene un efecto negativo en los kilos de gas. Y este coeficiente es positivo simplemente porque el precio de la benzina tiene un efecto positivo en los kilos de gas. ¿Ya? Y este otro intercepto no es un beta de alguna variable, sino que es, en caso hipotético, que el precio sea 0 y el precio de la benzina sea 0, por ejemplo, está gratis, esta es la cantidad que igual la gente va a consumir de kilos de gas, 2,4 es la cantidad, ¿cierto?, que se consumirá. Muy bien. Ahora que tenemos listo esto, recién ahora vamos a poder contestar esta interrogante.
Así que yo le voy a poner pausa aquí para que ustedes la contesten. Bien, como nosotros tenemos esta regresión, tenemos nuestra variable dependiente y dos variables independientes, y además nosotros tenemos nuestra regresión lineal, ¿cierto? Que aquí tenemos entonces los coeficientes. Voy a copiar esto y lo voy a llevar al otro lado para poder hacer un ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, yo podría predecir, ojo con esto, yo podría predecir cuáles serían los kilos de gas dependiendo de el precio del gas y dependiendo del precio de la benzina. Esto es una ecuación, ¿cierto? Nuestra ecuación es esta que está acá. Voy a copiarla también. ¿Ya? Esta es nuestra ecuación. Bien. Entonces, aquí existen dos Y. Esta Y podríamos llamarle la Y real, ¿cierto? O los kilos de gas real. Y existe otra que se llama la Y estimada, que no es una Y real, sino que es una Y en la cual nosotros lo estimamos. Ahí está, ahora sí. No lo están viendo, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra regresión. Aquí tengo los coeficientes. Y esta es nuestra Y real. Esta es nuestra Y estimada. ¿Qué significa una Y estimada? Significa que es el resultado de nuestra regresión lineal. ¿Vale? Entonces, aquí yo voy a decir exactamente cuánto serían nuestros kilos de gas vendidos si es que el precio del gas fuese 1,4 en el mismo contexto y el precio de la benzina fuese 1,3. Si es que esto fuese el caso, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a el precio del gas por este precio del gas más el precio de la benzina por este precio de la benzina más el otro coeficiente. Como podemos ver, en este caso, el I real es un 2,7, pero el Y estimado es un 2,6. Existe un rango de error. Ojo con eso, ¿cierto? Existe un error, pero el error del resultado de la regresión lineal solamente es cuando nosotros lo identificamos. Bien, solo cuando nosotros lo identificamos en cada una de las muestras. Es decir, aquí voy a hacer otra línea que se va a llamar error. ¿Y cuál va a ser el error? La diferencia entre el I real menos el I estimado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hubo un error de 0,023. Ya, espérate, es al revés. El I estimado menos el real. Ya, hubo una diferencia de menos 0,023. Significa que yo me quedé corto en mi estimación, ¿cierto? Tuve un error porque me quedé corto en mi estimación. ¿Se entiende o no? Quedé corto en 0,023. Debiese haber sido el resultado 2,7, pero mi estimación fue 2,676. Tomando en consideración eso, yo podría hacer exactamente lo mismo en cada uno de los datos muestrales. Y ustedes pueden apreciar que todos tienen error, ¿cierto? Algunos errores son positivos, otros errores son negativos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Este error yo lo podría sumar y me va a dar un número muy cercano a cero. Todos los errores. ¿Ya?
Voy a hacerlo de esta forma primero y después vamos a ver la suma de los cuadrados del error. ¿Ya? Entonces, primero voy a hacer la sumatoria. Y podemos ver que tengo un número, el resultado de esto es 0,000000000000004. Bien. Este es el primer indicio de que mi regresión lineal, ¿cierto? O el resultado de la regresión lineal, aquí al final no le sumo el error. Esto unitariamente si tiene error. Pero como sistema a modo general, la suma de todos los resultados que yo podré estimar, la suma de ellos, el error es prácticamente cero. ¿Ya? Pero yo voy a iniciar los errores al cuadrado. Los errores al cuadrado. Entonces tengo los errores, ¿cierto? Al cuadrado. Y ahora voy a realizar la suma de los errores al cuadrado. Y ustedes van a poder apreciar que esto es, ¿cierto? La suma de los errores al cuadrado. Este número debe ser lo más bajito posible. ¿Ya? Lo más bajito posible. Esto que nosotros estamos viendo, ¿ya? Si bien es cierto, no viene a predecir, o no nos ayuda a predecir, ¿cierto? Es simplemente la comprobación de nuestra regresión lineal. Porque nuestra regresión lineal, como lo estamos viendo acá, ¿cierto? Cada puntito tiene un error en comparación con la recta. Pero algunos puntitos tienen un error negativo, otros puntitos tienen un error positivo. Y si sumo todos esos errores, se debiesen anular entre sí para que el error sea cero o muy cercano a cero. En este caso, el error me dio 0, o sea, no sé, 10 más de 10 ceros, no sé cuántos ceros, ¿cierto? Es prácticamente cero. ¿Ya? Es cero el error. Bien, ahora, analicemos que la empresa desea saber a qué precio debe establecer el gas. ¿Cuál es el precio del gas? Eso es lo que quiere la empresa. Bien. Ojo, el precio del gas se encuentra aquí. Esta sería mi variable. ¿Se entiende? Porque yo quiero saber cuál es el precio del gas. Por lo tanto, esa sería mi variable. Por lo tanto, en otras palabras, yo tengo lo siguiente. Y, ¿qué es lo que sería la cantidad de kilos de gas? 2.500 unidades. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque esa es la cantidad. Pero ojo, los kilos de gas están en miles. Siempre debo ver el tema de en qué consiste cada uno de los números. En este caso, 2500 está en miles. Por lo tanto, Y es igual a 2,5. Bien, voy a agrandarlo un poquito más para que se pueda ver mejor. Ya. Entonces tengo 2,5 es igual a 1,62 ¿cierto? Esto sería lo que yo debería hacer por el precio de la benzina. ¿Y cuál es el precio de la benzina? Me dice que el precio de la benzina es 1.950. Y ojo, el precio de la benzina está en miles.
Por lo tanto es 1,95 por 1,95. Bien, ojo con esto. Menos el precio del gas, menos el beta del precio del gas, ¿cierto? Menos por el precio del gas. Más el intercepto. ¿Cierto? Al final de cuentas, esta es mi fórmula. Ya me quedo demasiado grande. Vamos a achicarlo un poquito. Esta es mi fórmula. Ahí. Esta es mi fórmula. Entonces, como ustedes pueden apreciar, ya reemplacé cada una de las variables. Ahora simplemente debo despejar el precio del gas para saber cuál debería ser el precio. Simplemente debo despejar el precio del gas. ¿Ya? Cada una de las variables, fíjate, la Y la reemplacé por las 2500 unidades y como está en miles es 2,5. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, despejo el precio del gas y me da lo siguiente. 2,5 menos... Voy a calcular esta cosa. Ya, entonces tengo... Es igual. 2,5. Esto como está positivo, pasa para el otro lado restando, ¿cierto? Menos la multiplicación de eso. Más... menos el intercepto. Esto es igual a 1,2 por el precio del gas, ¿cierto? ¿Ya? Aquí lo estoy despejando simplemente, ¿cierto? Por precio gas. Entonces, para despejar el precio del gas, simplemente ahora paso este número dividiendo para allá, ¿cierto? Entonces me da esto dividido en menos 2. Bueno, esto sería el precio del gas. Este sería nuestro resultado. Ojo, si yo redactara este resultado, no podría poner 2,4 es el precio del gas, ¿cierto? Aquí el precio es, ¿a cuánto deberíamos poner el gas? Bueno, la respuesta es 2,4, ojo con esto, UF. Tenemos que ver que el precio del gas está en UF, ¿cierto? Entonces el precio del gas debiese ser 2,4 F. Ahora, si el ejercicio nos da el valor de la UF, deberíamos calcularlo y decir, no sé, 30.000 pesos, 60.000 pesos, lo que sea. Bien. Y este es el resultado. Entonces, para que la empresa pueda vender 2.500 unidades, estimando que el precio de la benzina sea 1.950, yo sé que la empresa debe establecer el precio del gas en 2,42 UF. 2,42 UF. Y esa sería la respuesta entonces que nosotros deberíamos tener en este pequeño ejercicio. Ahora, ojo con esto. ¿Con cuánta probabilidad, ojo con esto, con cuánta explicabilidad me da que el precio del gas nos vaya a dar 2.500 unidades? Con un 92%. Ojo con esto. Por lo tanto, si yo pongo el precio del gas
en 2,42 tengo un 92% de explicabilidad que la cantidad vendida de gas sea 2.500 unidades. ¿Qué significa? Significa que tengo un 6% de error, no, perdona, un 8% de error. En otras palabras, si yo establezco el precio del gas en esta cantidad de UF, entonces yo voy a establecer un rango, ¿cierto? Como máximo y como mínimo. El rango máximo de venta puede llegar a 2.500 por 1,08 y el rango mínimo es un 8% menos, por lo tanto es 2.500 por 0,92 con un S igual antes. Nos da 2.300. Por lo tanto, con una certeza del 92%, al poner 2,4 UF el precio del gas, yo sé que voy a vender 2.500 unidades. Con un 100% de certeza, la cantidad vendida va a estar entre 2.300 y 2.700 unidades. Esto es algo muy importante porque piensen ustedes que si están trabajando en una empresa y entonces la empresa o su jefe les dice, ¿a cuánto deberíamos venderlo para vender esta cierta cantidad? Bueno, el precio que nosotros digamos nunca va a ser 100% efectivo. No va a ser 100% efectivo. Por eso normalmente nosotros decimos, bueno, el precio va a ser 2,4 UF. Y el resultado de la cantidad vendida va a oscilar entre 2.300 y 2.700. En promedio de estas dos es 2.500. Eso es lo que sucede, ¿cierto? En promedio esos dos son 2.500 unidades. ¿Ya? Ojo, esto es algo muy importante también, el análisis previo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque en este caso todas las variables salieron bien evaluadas. Pero ojo, cuando nosotros determinamos una variable mal evaluada o con una probabilidad alta, tenemos que eliminarla y hacer el proceso de regresión nuevamente y nuevamente y nuevamente y nuevamente y así sucesivamente. Bien. Entonces, con esto damos respuesta a este pequeño ejercicio. Ahí está todo resuelto.